Hola amigos y bienvenidos a un video más de su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar qué es la integral indefinida. Bien, vamos a iniciar indicando que la notación que se usa para describir a la integral indefinida es la siguiente. Tendríamos integral de una función f de x diferencial de x. El resultado de esta integral de la función f de x va a ser la antiderivada de esta función f de x, es decir, f mayúscula de x. Y esta se conoce como integral indefinida, ya que no se especifican los límites superior e inferior de la integral. Además, en vista de que f de x es la antiderivada de la función f de x, por tanto, tendríamos que, si obtenemos la derivada de la función f de x, la misma nos tiene que dar como resultado la función f de x minúscula. Por ejemplo, si tenemos integral de la función x cuadrado diferencial de x, la integral de la función x cuadrado sería x al cubo dividido por 3 más la constante de integración c. Entonces decimos que esta sería la antiderivada de esta función, ya que se cumpliría que si obtenemos la derivada con respecto de x de la función x al cubo dividido por 3 más c, la derivada de esta función sería x al cuadrado. Por lo tanto, se cumpliría la condición anterior. La derivada de esta función integrada sería la misma función que en un principio integramos. Bien, ahora la integral definida la solíamos representar de la siguiente manera. Teníamos integral definida, era integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x. Si recuerdan los videos anteriores, el resultado de una integral definida siempre era un número, el mismo que representaba el área bajo la curva. Por otro lado, en el caso de la integral indefinida, la misma que la representamos como integral de la función f de x diferencial de x, podemos observar que no tenemos límite superior ni inferior en la integral. Por lo tanto, una vez que integremos la función f de x, esta va a quedar expresada en forma de función y no como un número. Entonces, esta sería una función. Bien, entonces esta sería la diferencia entre la integral definida y la integral indefinida. La integral definida, pues la función integrada la evaluamos en el intervalo o en el límite superior e inferior de la integral y nos da como resultado un número. Por otro lado, la integral indefinida, al no tener límite superior ni inferior en la integral, una vez integrada la función, esta quedaría pues expresada en forma de función. Bien, a continuación revisemos la tabla de integrales indefinidas. Esta tabla de integrales nos facilitará resolver los ejercicios de integrales. Bien, entonces, por ejemplo, la integral de la constante c multiplicada por la función f de x diferencial de x es igual a la constante c que multiplica a la integral de la función f de x diferencial de x. Es decir, podemos sacar la constante fuera de la integral para luego multiplicar por la integral de la función f de x. Luego tendríamos, por ejemplo, la integral de la función f de x más la función g de x diferencial de x. Esto equivale a obtener la integral de manera individual de cada una de las funciones, tanto f de x como g de x, para luego proceder a sumarlas. Por otro lado, también tenemos la integral de k por diferencial de x. Recordar que k en este caso viene a ser una constante, por lo tanto, la integral de cualquier constante con respecto a x sería k por x más la constante de integración c. Asimismo tenemos, por ejemplo, la integral de una función potencia diferencial de x. Esto sería igual a x elevado a la n más 1 dividido por n más 1 más c.
para todo n diferente de menos 1. También tenemos que la integral de la función 1 dividido por x, diferencial de x, sería igual al logaritmo natural de x más c. Recordar que en la regla anterior nos indica que esta regla es válida para todo n diferente de menos 1. Para esta regla, por ejemplo, si nosotros pasamos x al numerador, tendríamos aquí x a la menos 1. Por lo tanto, no podríamos aplicar esta regla anterior, sino aplicar esta regla que nos indica que la integral de esta función sería igual al logaritmo natural de x más la constante c. Bien, luego tenemos la integral de la función exponencial natural e elevado a la x diferencial de x. Recordar que la derivada de la función exponencial o esta función tenía la propiedad de ser su propia derivada. Por lo tanto, entonces es lógico que la integral de esta función sería la misma función. Bien, luego tenemos la integral de a elevado a la x diferencial de x. Esto sería igual a elevado a la x dividido por logaritmo natural de x más c. Luego tenemos lo que son las integrales para funciones trigonométricas. Por ejemplo, integral de seno de x diferencial de x va a ser igual a menos coseno de x más c. Luego tenemos la integral de la función coseno de x diferencial de x, la misma que sería igual a seno de x más c. La integral de la función secante cuadrado de x diferencial de x va a ser igual a la tangente de x más c. Asimismo, la integral de la cosecante cuadrado de x diferencial de x sería igual a menos cotangente de x más c. Asimismo, tenemos que la integral de secante de x por tangente de x diferencial de x sería igual a la secante de x más c. De igual manera, tenemos que la integral de la cosecante de x por cotangente de x va a ser igual a menos cosecante de x más c. Tenemos también que la integral de 1 dividido por x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual a la tangente inverso de x más c. Asimismo tenemos que la integral de la función 1 dividido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x sería igual a seno inverso de x más c. Luego tenemos lo que son las funciones hiperbólicas. Tendríamos integral de seno hiperbólico de x diferencial de x, la misma que es coseno hiperbólico de x más c. Y finalmente tendríamos la función de coseno hiperbólico de x diferencial de x, que va a ser igual a seno hiperbólico de x más c. Bien, esta sería una tabla de integrales de funciones básicas, aunque ustedes pueden encontrar tablas de integrales mucho más amplias con una variedad más grande de funciones. Bien, a continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios en donde vamos a emplear esta tabla de integrales para resolver los mismos. Entonces vamos a resolver la integral de la siguiente función. Tendríamos 10x a la cuarta menos 2 secante cuadrado de x diferencial de x. Bien, para poder resolver esto lo que debemos hacer es aplicar las propiedades de la tabla de integrales. En este caso podemos observar que tenemos dos funciones, 10x a la cuarta y luego menos 2 secante cuadrado de x. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda propiedad de las integrales. De igual manera, podemos ver que la primera función se trataría de una constante c que multiplicaría a la función x a la cuarta. En la segunda función también tenemos una constante que sería 2 multiplicado por la función secante cuadrado de x. Por lo mismo debemos aplicar la primera propiedad de la tabla de integración. Bien, entonces esto de aquí sería igual a 10 que multiplicaría a la integral de la función x a la cuarta diferencial de x, menos 2 que multiplicaría a la integral de la función secante cuadrado de x diferencial de x. Bien, ahora lo que debemos hacer es aplicar la regla de integración que corresponda para cada una de estas funciones. Por ejemplo, para x elevado a la cuarta aplicamos la propiedad correspondiente a x elevado a la potencia n. Entonces, esto sería igual a 10 que multiplicaría a x elevado a la potencia más 1, es decir, a la quinta, dividido por n más 1. Entonces sería 5. Luego tendríamos menos 2 que multiplicaría a la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x. Entonces vamos a la tabla de integrales. Podemos observar que la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x
sería igual a la tangente de x. Entonces tendríamos 2 que multiplicaría a la tangente de x. Y finalmente lo que debemos hacer es sumar la constante c de integración. Bien, simplificamos los términos, con lo cual tendríamos 10 dividido por 5 nos da un valor de 2. X a la quinta menos 2 tangente de x más la constante de integración c. Y esta sería la solución o la integral de la función propuesta. Bien, ahora resolvamos la integral de la siguiente función. Coseno de teta dividido por seno cuadrado de teta diferencial de teta. Bien, para resolver esto podemos utilizar lo que son identidades trigonométricas para poder simplificar esta función de tal forma que la integración sea un poco más sencilla. Entonces vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Esto sería igual a la integral de 1 dividido por seno de teta que multiplicaría a coseno de teta dividido por seno de teta diferencial de teta. Lo que estamos haciendo es separar seno cuadrado de teta como el producto del seno de teta por seno de teta. Bien, esto sería igual entonces a 1 dividido por seno de teta que multiplicaría a coseno de teta dividido por seno de teta. Esto sería igual a 1 sobre tangente de teta diferencial de teta. Luego tendríamos que esto sería igual a integral 1 dividido por seno de teta equivale a lo que es cosecante de teta y 1 dividido por tangente de teta equivale a lo que es cotangente de teta diferencial de teta. Una vez que ya hemos llegado a este punto, ustedes verifican las tablas de integración que habíamos visto anteriormente. Tenemos que la integral de lo que es cosecante de teta por cotangente de teta tendría un valor de menos cosecante de teta y esta sería entonces la integral de la función propuesta. Bien, resolvamos la integral de la siguiente función. Tenemos integral de la función seno de 2x dividido por seno de x diferencial de x. De igual manera, debemos simplificar esta función de tal forma que podamos aplicar la tabla de integrales. Bien, entonces utilizamos identidades trigonométricas. Esto sería igual a integral de lo que es seno de 2x es igual a 2 seno de x que multiplica a coseno de x. Todo esto dividido por seno de x, diferencial de x. Bien, ahora en vista de que tenemos una constante que se encuentra multiplicando a esta función, entonces la podemos sacar fuera de la integral, con lo cual tendríamos 2 que multiplica a la integral de la función. Tenemos seno en el numerador y seno en el denominador. Por lo tanto, se simplifican, con lo cual tenemos integral de la función coseno de x diferencial de x. Bien, ahora acudimos a la tabla de integrales para resolver la integral del coseno de x diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a 2 que multiplicaría a integral del coseno de x es seno de x y más la constante de integración. Bien, y esta sería entonces la solución o la integral para la función propuesta. Bien, ahora resolvamos el siguiente ejercicio de integral. La función sería teta menos cosecante de teta por cotangente de teta diferencial de teta. En vista de que tenemos la diferencia de dos funciones, vamos a aplicar esta propiedad de integrales y obtener la integral individual de cada una de ellas. Entonces, esto sería igual a la integral de la función teta diferencial de teta menos la integral de la función cosecante de teta que multiplica a la cotangente de teta diferencial de teta. Bien, entonces la integral de teta diferencial de teta sería teta al cuadrado dividido por 2, menos la integral de la función cosecante por cotangente. Entonces, si revisamos el ejercicio anterior, ya obtuvimos lo que es la integral de la cosecante de teta por la cotangente de teta a través de la tabla de integración. Entonces, esto sería igual a menos cosecante de teta
y luego sumaríamos más la constante de integración. Bien, realizamos las operaciones, con lo cual tendríamos que esto va a ser igual a teta al cuadrado dividido por 2, menos por menos nos daría más, sería más cosecante de teta más c. Luego, si queremos simplificar quizá un poco más, podemos decir que esto va a ser igual a 2 dividido por 2 nos da un valor de 1. Por teta al cuadrado sería teta al cuadrado. Más 2 dividido por 1 nos da un valor de 2 que multiplica a cosecante de teta. 2 cosecante de teta más la constante de integración c. Y esta sería la solución o la integral de la función propuesta. Bien, finalmente resolvamos un último ejercicio en donde debemos obtener la integral de la función v que multiplica a v al cuadrado más 2 elevado al cuadrado derivada de v. Bien, entonces, antes de empezar con la integración, lo que debemos hacer aquí es simplificar esta función de tal forma que podamos utilizar las tablas de integración. Entonces, esto sería igual a integral de v que multiplica a v más 2 elevado al cuadrado. Entonces sería esto, el cuadrado del primero, tendríamos v elevado a la cuarta. Más el doble producto del primero por el segundo sería 4v al cuadrado. Luego, más el cuadrado del segundo, sería 2 por 2, 4. Esto que multiplica a la derivada de v. Bien, ahora multiplicamos v por toda esta función, con lo cual tendríamos que esto es igual a la integral de v a la quinta más 4v al cubo más 4v, derivada de v. Bien, ahora aplicamos la propiedad de la integral para obtener la integral individual de cada uno de estos términos. Entonces tendríamos que esto es igual a integral de v a la quinta sería v a la sexta dividido por 6. Luego, integral de 4v al cubo sería más 4 que multiplica a v elevado a la cuarta dividido por 4. Luego tendríamos integral de 4v sería más 4v elevado al cuadrado dividido por 2. Y finalmente sumamos la constante de integración c. Bien, ahora simplificamos la expresión, con lo cual tendríamos que esto sería igual a 1/6 v a la sexta más 4 dividido por 4 nos da un valor de 1. Tendríamos v elevado a la cuarta y más 4 dividido por 2 nos da un valor de 2. 2v al cuadrado más la constante de integración c. Bien, entonces, y esta sería la solución o la integral indefinida de la función propuesta. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.